שלום חברים, אנחנו לומדים את מאמרו של הרב"ש, מי שחיזק Hola amigos, estamos leyendo el artículo de Rabash, חומר הלימוד aquel que endureció su corazón. בערבית, כמו כן ניתן לשלוח El material de estudio está en nuestros sitios web, Siva Tová, el sistema de Arbut, pueden mandar preguntas a través de nuestros sitios web. El que haga una pregunta en la sala de estudio, por favor, párense, mantengan el micrófono cerca de la boca y hablen claramente los escritos de Rabash, artículo, aquel que endureció su corazón. בזוהר בשלח כתוב שם בזה לשונו. ואמר רבי יצחק, לא מצינו מי שחיזק את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא כפרעה. אמר רבי יוסי, No hay traducción, estamos esperando la traducción, amigos. גם כן את ליבם. אמר לו, אינו כן. Está escrito en el Zohar, Rabbi Yitzhak dijo, no encontramos a nadie que אבל כנגד הקדוש ברוך endureciera su corazón ante el Creador como el faraón. Rabbi Yossi dijo, pero Sihón y Og también endurecieron sus corazones. Él respondió, esto no es así. Endurecieron sus corazones contra Israel, pero no endurecieron sus corazones contra el Creador, ya que el faraón endureció su corazón contra él, porque vio su poder y no se arrepintió. את ליבם נגד ישראל. Debemos entender la diferencia entre no endurecer sus corazones ante el Creador o endurecer sus corazones contra Israel. Después de todo el odio que las naciones sienten hacia Israel es solo porque son el pueblo del Creador. Como dijeron nuestros sabios, es el monte Sinaí, es que descendió Siná, odio, a los adoradores de ídolos. שונא את עם ישראל. ורצה לשעבד אותם, Volviendo al tema, es decir, sobre el odio a Israel, Faraón odiaba al pueblo de Israel y quería esclavizarlo. מי השם Moshe vino como enviado del Creador, pero no quiso escuchar y dijo, ¿quién es el Creador para que yo escuche su voz? Sihón y Og también odiaban a Israel, pero ¿cuál es la diferencia con respecto a Israel? La razón por la que odian a Israel. Sihón y Og endurecieron sus corazones porque el pueblo de Israel no era importante. ¿Y por eso los odian? חיזקו את ליבם נגד ¿O השם. endurecieron sus corazones contra el Creador? Porque el Creador no era importante a sus ojos. ¿Y por eso odian a Israel? מהו ההבדל? En ese caso, בי ¿cuál es la diferencia con respecto ויש לפרש a את Israel? הזוהר הנ"ל על דרך העבודה. אנו צריכים לדעת Debemos interpretar las palabras anteriores del Zohar en el trabajo. Debemos saber que hay dos obstáculos parados frente a una persona que no le dejan cruzar la barrera y alcanzar el amor al Creador, נולד ya que el hombre nace con el deseo de recibir para sí mismo מסוגל לעשות שום דבר, y no puede hacer nada sin un beneficio. היינו, שהאדם יכול לוותר Es decir, עצמית, uno puede renunciar a la recepción para sí mismo con el fin de otorgar algo a alguien si esto le da satisfacción anímica. על קבלה. En ese caso puede renunciar a la recepción para sí mismo. Por ejemplo, una persona puede trabajar para un hombre importante. האדמו"ר מלובביץ', Si, digamos, el Admor de Lubavitch llega al aeropuerto con una maleta y se la entrega a uno de sus seguidores y le da $100 por su trabajo. לא רוצה Ciertamente, el seguidor no querrá recibir la retribución del rabino לרבי y se la devolverá. מדוע Si el rabino le pregunta, ¿por qué no quieres recibirlo? שילמתי לך? ¿Te he pagado muy poco por el trabajo? הלא סבל פשוט Si hubiera dado a un simple portero $10, habría sido feliz. הרצון. ¿Por qué no quieres tomarlo?
El seguidor respondió: tener el privilegio de servir al rabino vale más que cualquier fortuna en el mundo que el rabino pueda darme. Por lo tanto, vemos que para un hombre importante uno puede trabajar sin ninguna recompensa. Por esta razón, cuando el hombre va a dedicarse a la Torah y Mitzvot con el fin de otorgar, ciertamente puede renunciar al amor propio en favor del Creador. En ese momento, ¿qué es lo que hace el obstáculo al trabajo del Creador para que el hombre no pueda ir por el camino del Creador? Una sola acción. No le permite al hombre representar la grandeza y la importancia del Creador. De esto se deduce que toda la fuerza que tiene la Sitra Achra, en arameo el otro lado, es estar en contra del Creador. Le dice: sé que eres muy poderoso, lo que significa que puedes sobreponerte a tus pasiones, a diferencia de las personas de carácter débil y de corazón blando. Eres el más valiente de los fuertes. Sin embargo, la razón por la que no caminas por el camino de la verdad es que la meta no es tan importante como para que necesites anularte por ella. Con esta fuerza lo estorba en alcanzar la meta. Eso es lo que el Zohar dice en el nombre de Rabbi Yitzhak. No encontramos a nadie que endureciera su corazón ante el Creador como el faraón. Es decir, no apreció al Creador y dijo: ¿quién es el Creador para que yo escuche su voz? Este es el primer obstáculo. El segundo obstáculo es que cuando uno ve que ha superado sus argumentos y va por encima de la razón y no hace caso a lo que él le dice, entonces viene con una queja contra Israel. Es decir, aquel que quiere caminar por el camino del Creador se llama Yashar El, es decir, que es directo al Creador. Eso significa que quiere que todas las acciones que hace se eleven directamente al Creador y no quiere tener ninguna otra intención. Por esta razón, ¿qué hace el segundo obstáculo? Humilla el Israel en él y le dice: el Israel en ti es muy débil, tanto en habilidad como en fuerza para sobreponerte. Tienes un carácter débil y este camino por el que quieres ir, donde todas las acciones son solo para el Creador, se le pueden exigir a un Israel que tiene todas las cualidades aptas para ello, a saber, buena educación, habilidades y corazón valiente, que puede luchar contra el mal en su interior. Ese es quien que puede caminar por este camino, pero no tú. Por lo tanto, ¿en qué lo obstruye? Si ya no le habla de la importancia de la meta, como con el argumento del faraón, quien discutió la importancia de la meta, más bien le dice que la meta es muy importante, pero tú no eres lo suficientemente importante como para poder caminar por un camino tan elevado. Así que camina por el camino por el que van todos y no tienes que ser la excepción. Solo este camino te pertenece a ti. Del mismo modo, encontramos en el Zohar concerniente a los espías
y regresaron de recorrer la tierra. Regresaron significa que regresaron al lado malo. Regresaron del camino de la verdad, diciendo, ¿qué obtendremos de ella? Hasta el día de hoy no hemos visto el bien en el mundo, nos esforzamos en la Torá y la casa está vacía. ¿Quién recibirá aquel mundo? ¿Quién vendrá y estará en él? Hubiera sido mejor si no nos hubiéramos esforzado tanto, porque nos esforzamos y aprendimos para conocer la parte de aquel mundo. ¿Cómo nos aconsejaste? También fluye leche y miel. Ese mundo superior es bueno, como sabemos de la Torá. Pero, ¿quién puede ser recompensado con ella? Sin embargo, el pueblo es valiente, es decir, es valiente el pueblo que ha sido recompensado con ese mundo, porque no consideraron en absoluto al resto del mundo para ocuparse en él, para tener una gran riqueza. ¿Quién puede hacerlo y ser recompensado con ello? Sin embargo, el pueblo es valiente y el hombre rico responderá con insolencia. Y también vimos a los descendientes del gigante ahí, lo que significa que necesitas un cuerpo tan fuerte y poderoso como un león, ya que la Torá debilita la fuerza del hombre. De esto se deduce que el argumento de los espías, según la interpretación del Zohar, es la falta de importancia de Israel, ya que explicamos que es similar al argumento del segundo obstáculo, es decir, que el endurecimiento está en contra de Israel. Con esto podemos interpretar la diferencia entre el argumento del faraón, que endureció su corazón contra el Creador, y el argumento de Sihón y Og, que endurecieron sus corazones contra Israel. El faraón dijo, ¿quién es el Creador para que yo escuche su voz? Lo que significa que toda su fuerza era disminuir la importancia del Creador, como se dijo, que Él es el primer obstáculo. Sihón y Og, sin embargo, endurecieron sus corazones contra Israel, que significa disminuir la importancia de Israel, que corresponde al segundo obstáculo. A esto, es decir, a todos estos argumentos, no hay otro consejo más que caminar por el camino de la fe por encima de la razón, ignorar sus argumentos y confiar en el Creador, en que puede ayudar a todos y que no hay ninguna fuerza que pueda oponerse al poder del Creador. Por eso debemos confiar en que el Creador ayudará. Encontramos esto en el Zohar. Rabbi Yehuda dijo, Rabbi Itzhak dijo, el faraón era más sabio que todos sus hechiceros. En todo su bando no vio que Israel tendría redención. Y el faraón no pensó que hay otro vínculo de fe que gobierna todas las fuerzas y trabajará. Esta es la razón por la que endureció su corazón. De las palabras del Zohar se desprende que faraón significa dentro de la razón, que por parte de la mente no hay ninguna posibilidad de salir de su autoridad, sino solo con la fuerza de la fe por encima de la razón. Porque este poder cancela todos los poderes que hay en el mundo.
מה יש לנו להגיד על המאמר הזה? ¿Qué podemos decir sobre este artículo? ¿Mm? כן. Sí. המפריע האלף הוא מתואר במאמר בצורה כמותית El primer obstáculo פחות מאשר המפריע. descrito en el artículo זאת אומרת, קשה es menor en calidad que el segundo, es decir, es difícil analizar esto. El primer obstáculo dice que el creador no es importante מה הכוונה שהשם הוא לא y חשוב. Rabash no elabora qué significa que el creador no es importante. Después explica un poco más sobre por qué Israel no es importante, pero no pude entender por qué es difícil explicar por qué el creador no es importante. Rav. עוד? Muy bien, ¿más? יש עוד התרשמות מהמאמר? כן. ¿Hay más impresiones del artículo? שחייבים להתחזק באמונה, גדלות ורוממות השם לנגד עינינו, Tenemos que fortalecernos מה שנקרא מעל y elevar la grandeza del Creador אין דרך אחרת. y fortalecernos en la fe por sobre la razón. No hay otra forma. Eso es lo que yo entendí. Sí. Cuando nos falta la grandeza y la importancia de la meta y una relación con el superior, con relación a nuestra conexión, entonces lo único que nos falta en nuestras manos es seguir las instrucciones del artículo y seguir en el camino. זה הכל? Bueno, no hay más. Es todo. כן. Bueno. אומר לנו על עניין האמונה למעלה מהדת. Nos dice sobre la fe por sobre la razón aquí, que en forma racional es imposible salir del control, es decir, el faraón y los otros obstáculos, solamente a través de fe por sobre la razón, porque esta fuerza cancela todas las fuerzas en el mundo, todos los poderes en el mundo. Por lo tanto, la fe por encima de la razón es la fuerza más poderosa en toda la realidad, en tal medida que puede cancelar también al faraón, ¿sí? Pero por el otro lado, en la medida que es muy poderosa esta fuerza, también Bala Sulam escribe en otro lugar que podemos usarla en cualquier momento, sin ningún esfuerzo. No me acuerdo exactamente dónde escribe esto, pero ¿cómo puede ser? Aquí tenemos una fuerza que es tan poderosa que puede vencer al faraón, y por el otro lado, ¿cómo puede ser tan accesible? אמנם Rav, שזה זמין וקרוב, ומצד esta אחד fuerza es accesible, sí, y es una oportunidad para nosotros, pero por el otro lado también tenemos una gran dificultad de conectarnos con esta fuerza y usarla. Sí. Alumno. Rav, buenos días. El faraón mora, nos escuchó. El faraón va en contra del Creador. Entonces, cuando nos elevamos a la fe por sobre la razón, y esta conexión nos permite ver, esa es la fase 1, pero la segunda fase es cuando vemos su grandeza. Y aquí necesitamos a los amigos, porque entonces vemos que no somos capaces. Y aquí llega la sociedad, la unión colectiva, y aquí elabora un poco más para que podamos focalizarnos en eso. כן.
Rav, sí. Alumno. Podríamos decir que la razón es el resultado de una sensación que vuelve, que retorna, pero la fe es una sensación que viene del próximo mundo. Es decir, el faraón es un reshimo, un registro pero no sabe lo que es Havaya. Sihon y Og están en la fase corporal y no saben nada de la espiritualidad. Rav, ok, escuché. Alumno, gracias. Alumno, bueno, tengo una pregunta aquí. Dicen que la tierra está llena de leche y dice que el mundo espiritual está lleno de cosas buenas, pero ¿por qué dicen que hay tantas cosas buenas ahí? Porque eso no... Disculpe, no se entendió la pregunta. Rav, tienen forma de acompañar a la persona. Dicen que la meta es buena, pero hay un camino muy largo para llegar a esa meta, alumno. Pero ¿cómo contribuye esto? ¿Qué es lo que contribuye esto? Rav, lo que contribuye no es que los espías no quieren cancelar completamente la reacción del pueblo de Israel, más bien quieren acercarlos o llevarlos a grados que sean más fuertes, alumno. Entonces, ¿construyen en nosotros la capacidad de sobreponernos en fe por sobre la razón? Sí, dice Rav. Correcto, un deseo que vaya en contra de esto. Está escrito que la Torah debilita a la persona. Entonces la pregunta es, supuestamente la luz da fuerza. Entonces, ¿por qué está escrito que debilita a la persona, Rav? Porque habla de esos momentos donde tenemos que dirigirnos al Creador y encontrar en Él nuestra fuerza, nuestros cimientos, es decir, nuestra base. Por lo tanto, la Torah nos revela cómo no tenemos ninguna fuerza por nuestro lado y no tenemos elección. Aquí tenemos que dirigirnos al Creador. ¿Ok? Alumno, entendí que la importancia es como un mecanismo a través del cual yo puedo aumentar mi deseo por el Creador y disminuir mi conexión con el faraón, que yo puedo, es decir, es un mecanismo y ese mecanismo invierte mis deseos, invierte mis pensamientos, es un instrumento que yo puedo usar. Rav. Ok. Sí. Alumno, del artículo hay una pregunta. ¿Qué es lo que está diciendo el faraón? ¿El faraón está diciendo que no existe el faraón? ¿Que solamente existe el deseo de recibir? ¿Qué es el argumento del faraón? O tal vez hay un creador, pero el creador no me puede tocar.
No, eso es lo que dicen los espías. Alumno, entonces, ¿qué es lo que dice el faraón? Que yo, el deseo de recibir, soy el único que reina aquí y no hay nada más aparte de mí, el faraón. Rav, bueno, digamos que sí, alumno, porque dice, ¿quién es el creador que yo debo escuchar su palabra, su voz? Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo el faraón, de hecho, con esto? Está escrito en el Zohar, y Rabbi Yitzhak dijo, el faraón era más sabio que todos, y en cada paso que tomaba no quería redención para Israel, y el faraón no pensó que hay otro vínculo de fe que gobierna todas las fuerzas de la Sitra Achra. Esa es la razón por la que endureció su corazón. Sí. Es decir, necesitamos ir en contra del faraón porque él no deja que el corazón sienta la grandeza e importancia del Creador y quiere que nos inclinemos y no deja que nos inclinemos ante el Creador, alumno. Entonces su argumento es que el corazón... Rav, ese es el argumento que está en el Zohar, porque en el Zohar habla sobre el tema del faraón, que el faraón está dentro de la razón y por el lado de la razón y el intelecto no hay ninguna forma de salir de su control, pero solamente con la fuerza de fe por sobre la razón, donde esto cancela todas las fuerzas del mundo, solamente entonces podemos salir de Egipto. Solamente con la fuerza de por sobre la razón, de fe por sobre la razón, alumno. Entonces, ¿es una fuerza intelectual? Porque yo no veo nada más allá que lo intelectual, por lo tanto no existe. Ok, sí, dice Rav. Entonces, ¿qué significa que endureció su corazón? ¿Qué es lo que dice el faraón sobre el corazón aquí, Rav? Bueno, entonces si no entendemos tenemos que leerlo de nuevo. No están... Ok, vamos a leerlo de nuevo. Aquel que endureció su corazón. Está escrito en el Zohar. Rabbi Yitzhak dijo, no encontramos a nadie que endureciera su corazón ante el Creador como el faraón. Rabbi Yossi dijo, pero Sihón y Og también endurecieron sus corazones. Él respondió, esto no es así. Endurecieron sus corazones contra Israel, pero no endurecieron sus corazones contra el Creador, ya que el faraón endureció su corazón contra él, porque vio su poder y no se arrepintió. Debemos entender la diferencia entre no endurecer sus corazones ante el Creador o endurecer sus corazones contra Israel. Después de todo el odio que las naciones sienten hacia Israel es solo porque son el pueblo del Creador, como dijeron nuestros sabios. ¿Qué es el monte Sinaí? Es que descendió Siná, odio, a los adoradores de ídolos, Akum. Volviendo al tema, es decir, sobre el odio a Israel, Faraón odiaba al pueblo de Israel y quería esclavizarlo. Moshe vino como enviado del Creador, pero no quiso escuchar y dijo, ¿quién es el Creador para que yo escuche su voz? Sihón y Og también odiaban a Israel. Pero, ¿cuál es la diferencia con respecto a Israel?
La razón por la que odian a Israel, Sihón y Og endurecieron sus corazones porque el pueblo de Israel no era importante y por eso los odian. O endurecieron sus corazones contra el Creador porque el Creador no era importante a sus ojos y por eso odian a Israel. En ese caso, ¿cuál es la diferencia con respecto a Israel? Debemos interpretar las palabras anteriores de el Zohar en el trabajo. Debemos saber que hay dos obstáculos parados frente a una persona que no le dejan cruzar la barrera y alcanzar el amor al Creador. Ya que el hombre nace con el deseo de recibir para sí mismo y no puede hacer nada sin un beneficio. Es decir, uno puede renunciar a la recepción para sí mismo con el fin de otorgar algo a alguien si esto le da satisfacción anímica. En ese caso, puede renunciar a la recepción para sí mismo. Por ejemplo, una persona puede trabajar para un hombre importante si, digamos, el Admor de Lubavitch llega al aeropuerto con una maleta y se la entrega a uno de sus seguidores y le da $100 por su trabajo. Ciertamente, el seguidor no querrá recibir la retribución del rabino y se la devolverá. Si el rabino le pregunta, ¿por qué no quieres recibirlo? ¿Te he pagado muy poco por el trabajo? Si hubiera dado a un simple portero $10, habría sido feliz. ¿Por qué no quieres tomarlo? El seguidor respondió, tener el privilegio de servir al rabino vale más que cualquier fortuna en el mundo que el rabino pueda darme. Por lo tanto, vemos que para un hombre importante uno puede trabajar sin ninguna recompensa. Por esta razón, cuando el hombre va a dedicarse a la Torah y Mitzvot con el fin de otorgar, ciertamente puede renunciar al amor propio en favor del Creador. En ese momento, ¿qué es lo que hace el obstáculo al trabajo del Creador para que el hombre no pueda ir por encima, por el camino del Creador? Una sola acción no le permite al hombre representar la grandeza y la importancia del Creador. De esto se deduce que toda la fuerza que tiene la Sitra Achra es estar en contra del Creador. Le dice, sé que eres muy poderoso, lo que significa que puedes sobreponerte a tus pasiones, a diferencia de las personas de carácter débil y de corazón blando. Eres el más valiente de los fuertes. Sin embargo, la razón por la que no caminas por el camino de la verdad es que la meta no es tan importante como para que necesites anularte por ella. Con esta fuerza lo estorba al alcanzar la meta. Esto es lo que el Zohar dice en el nombre de Rabbi Itzhak. No encontramos a nadie que endureciera su corazón ante el Creador como el faraón. Es decir, no apreció al Creador y dijo, ¿quién es el Creador para que yo escuche su voz? Este es el primer obstáculo. El segundo obstáculo es que cuando uno ve que ha superado sus argumentos y va por encima de la razón y no hace caso a lo que él le dice, entonces viene con una queja contra Israel. Es decir, aquel que quiere caminar por el camino del Creador se llama Yashar El, que es directo al Creador. Esto significa
que quiere que todas las acciones que hace se eleven directamente al Creador y no quiere tener ninguna otra intención. Por esta razón, ¿qué hace el segundo obstáculo? Humilla el Israel en él y le dice: el Israel en ti es muy débil, tanto en habilidad como en fuerza para sobreponerte. Tienes un carácter débil y este camino por el que quieres ir, donde todas las acciones son solo para el Creador, se le pueden exigir a un Israel que tiene todas las cualidades aptas para ello, a saber, una buena educación, habilidades y corazón valiente que puede luchar contra el mal en su interior. Ese es quien puede caminar por este camino, pero no tú. Por lo tanto, ¿en qué le obstruye? Si ya no le habla de la importancia de la meta, como el argumento del faraón, quien discutió la importancia de la meta, más bien le dice que la meta es muy importante, pero tú no eres lo suficientemente importante como para poder caminar por un camino tan elevado. Así que camina por el camino por el que van todos y no tienes que ser la excepción. Solo este camino te pertenece a ti. Del mismo modo encontramos en el Zohar concerniente a los espías: y regresaron de recorrer la tierra. Regresaron significa que regresaron al lado malo. Regresaron del camino de la verdad, diciendo: ¿qué obtendremos de ella? Hasta el día de hoy no hemos visto el bien en el mundo. Nos esforzamos en la Torá y la casa está vacía. ¿Quién recibirá aquel mundo? ¿Quién vendrá y estará en él? Hubiera sido mejor si no nos hubiéramos esforzado tanto, porque nos esforzamos y aprendimos para conocer la parte de aquel mundo como nos aconsejaste. También fluye leche y miel. Ese mundo superior es bueno, como sabemos de la Torá. Pero ¿quién puede ser recompensado con ella? Sin embargo, el pueblo es valiente, es decir, es valiente el pueblo que ha sido recompensado con ese mundo, porque no consideraron en absoluto el resto del mundo para ocuparse en él, para tener una gran riqueza. ¿Quién puede hacerlo y ser recompensado con ello? Sin embargo, el pueblo es valiente y el hombre rico responderá con insolencia. Y también vimos a los descendientes del gigante allí, lo que significa que es un cuerpo tan fuerte y poderoso como un león, ya que la Torá debilita la fuerza del hombre. De esto se deduce que el argumento de los espías, según la interpretación del Zohar, es la falta de importancia de Israel, ya que explicamos que es similar al argumento del segundo obstáculo, es decir, que todo el endurecimiento está en contra de Israel. Con esto podemos interpretar la diferencia entre el argumento del faraón, que endureció su corazón contra el Creador, y el argumento de Sihón y Og, que endurecieron sus corazones contra Israel. El faraón dijo: ¿quién es el Creador para que yo escuche su voz? Lo que significa que toda su fuerza era disminuir la importancia del Creador. Como se dijo, que Él es el primer obstáculo. Sihón y Og, sin embargo, endurecieron sus corazones contra Israel. ¿Qué significa disminuir la importancia de Israel? Que corresponde al segundo obstáculo. A esto, es decir, a todos estos argumentos, no hay otro consejo más que caminar por el camino de la fe por encima de la razón, ignorar sus argumentos y confiar en el Creador, en que puede ayudar a todos
y que no hay ninguna fuerza que pueda oponerse al poder del Creador. Por eso debemos confiar en que el Creador ayudará. לכן, לבטוח בהשם שהוא יעזור. וכן זה מצאנו בזוהר, Encontramos esto en el Zohar. יהודה, Rabbi Yehuda dijo, Rabbi Itzhak dijo, el faraón era más sabio que todos sus hechiceros. Entonces, cuando no vio que Israel tendría redención, y el faraón no pensó que hay otro vínculo de fe que gobierna todas las fuerzas de la Sitra Achra. הכוחות של הסטרא אחרא. Esta es la razón por la que endureció su corazón. מחזק את ליבו. De las palabras del Zohar se desprende que el faraón significa dentro de la razón, הוא que por parte de la mente no hay ninguna posibilidad de salir de su autoridad, אפשרות לצאת sino solo con la fuerza de la fe por encima de la razón, אמונה, porque este poder cancela todos los poderes que hay en el mundo. שישנם בעולם. יש מה להוסיף? בבקשה. רבש פה מתאר מצב שבן אדם מתחיל להרגיש מצב של המצרים, ושאלות מי ומה, יודעים את השאלות, נגד הבורא ונגד ישראל, כמו שהוא מתאר. הכל ברור. לא ברורה העצה של הרבש. Lo que no está claro es el consejo de Rabash. Tienes que ir por encima de la razón. Estamos descubriendo que ¿con qué fuerza puede la persona elevarse por sobre su razón? אנחנו קושרים את עצמם Rav, es decir, ¿cómo podemos conectarnos לתקן אותנו. con la fuerza de fe por sobre la razón para que nos pueda corregir? בעצם, כמו שרואים מכל De hecho, המקורות, en la medida que vemos de todas las fuentes, es la fuerza de la plegaria. Y no hay más que eso. Adelante, alumno. La fuerza de la plegaria es un deseo de recibir fuerza, pero en práctica no es capaz de trabar por sobre la razón. ¿Qué significa, Rab? Por supuesto que no tiene fuerza por sobre la razón, por supuesto. Él empieza como un cero. Sí. עוד עצות? ¿Hay más consejos? ¿Mm? Sí. Con respecto a por sobre la razón, la persona lo activa cuando tiene importancia de la meta o cuando no tiene importancia de la meta. שיש לו חשיבות. Importancia del creador, Rav. Cuando tiene importancia el creador, alumno. Entonces, si el creador me abre esta importancia, podré servirlo. Y si el creador no abre esta importancia, no podré servirlo. Sí, dice Rav, alumno. Entonces, ¿esa es la ley de la naturaleza? Entonces, ¿qué hace la persona si no tiene importancia? ¿De dónde viene la fe por sobre la razón? ¿Qué es lo que activa cuando no tiene importancia, Rav? Sí, esa es una pregunta válida. Ok. Una pregunta similar, dice el alumno. Dice aquí que no nos deja. ¿Por qué dice Rabash que nos obstruye de conocer la importancia del Creador? Que en nuestro trabajo es poder percibir la importancia y la grandeza del Creador. Rab, eso es lo que nos salva, alumno. Es como que hay un paso intermedio entre fe por sobre la razón
y dentro de la razón, donde el creador está escondido. Hay como un grado medio que se llama poder ver la importancia, tratar de imaginarnos la importancia del creador. ¿Mm? Sí, por supuesto, dice Raf. Alumno, escribe sobre dos fuerzas que le ayudan a la persona a actuar. Por un lado está la importancia de la meta y por el otro lado que descubre que no tiene fuerza. ¿Acaso podemos recibir estas dos fuerzas solamente en la decena? Una, la habilidad, y dos, la importancia de la meta, Rav. Por supuesto, podemos enfatizar estas cosas y que resaltemos estas cosas, alumno. Cuando la persona se dirige al Creador, se voltea al Creador, ¿cuál es la condición que puede elevar una plegaria para que el Creador le ayude a trabajar, Rav? Todo depende de la persona y el Creador, como está escrito. Tu deseo debe ser como el deseo del Creador. Y el Creador te devuelve esto haciendo su deseo como tu deseo, alumno. Pero esto no depende de que la persona pueda ir por sobre la razón. Es decir, primero tiene que ir por sobre la razón y más tarde le pide algo al Creador o hay que dirigirse primero al Creador en cualquier momento. En cualquier momento, dice Rab, alumno. Pero ir por sobre la razón, uno dice que no quiere recibir nada. ¿Sí? Y ese es un estado intolerable, porque constantemente estamos buscando un llenado. Entonces, en ese estado, cuando estamos buscando un llenado y uno se restringe, entonces sobre esto deberíamos elevar una plegaria al Creador. ¿Depende de esto? Si está sobre esto, entonces la plegaria será algo más intenso. Rav. Depende del estado, sí y no. Ok, otra pregunta, dice el alumno, con respecto a dirigirnos al Creador. Dijimos que esto funciona si la persona siente que no tiene ninguna esperanza a raíz de su propia fuerza. Para llegar a esa desesperación y esa falta de esperanza, ¿podemos hacer algo? Porque en cada momento recibimos oportunidades y tenemos que usar esas oportunidades, porque tenemos que usar todo lo que se nos ha dado desde lo alto, ¿sí? Y después de que hemos fracasado, llegamos a un estado que no tenemos esperanza y entonces nos dirigimos al Creador. ¿Así es como funciona esto? Sí, dice Rav. Ok. Alumno, entonces, este es como un proceso. Este es como un programa en una computadora. Tenemos que llegar a un nivel, un grado, y entonces funciona. Y si no funciona, es que no has hecho suficientes esfuerzos. Correcto, dice Rav. El artículo, en este artículo nos dice que hay un propósito por nuestra razón y que la sabiduría viene no a través de la razón, más bien viene con cancelar la razón y ser como la luz. Pero eso es imposible cuando estamos en un mundo de acciones y de espías y material. Y entonces acusamos a los amigos, acusamos a Israel y hablamos mal de ellos. Rav, sí. ¿Qué pasa, Zvika? ¿Qué pasa contigo, Zvika? Buenos días, amigos.
הרבה קיטורים, מה שנקרא העם היהודי ידוע כקיטורת מקטרים, כל הזמן מקטרים. יש גם את הקטע שמגיעים לציר מצרים אפילו, איפה סיר הבשר, איפה זה, ואיפה זה, וכולם מקטרים. El pueblo de Israel hablan muy mal los unos de los otros. Siempre se están quejando, ¿dónde está la carne? ¿Dónde están las cebollas? Y luego viene este momento donde se sentaron en la tierra y volvieron al lado malo, llegaron a la verdad y se preguntan, ¿qué es lo que he recibido de este trabajo? No hemos visto nada bueno en el mundo. Hemos trabajado en la Torah y la casa está vacía y no hemos visto ninguna recompensa y quién estará en la casa. Y luego viene y dice, es decir, que tiene fuerza, tiene que ser grande y fuerte como un león, como un gigante, etcétera, etcétera. La verdad es así. Dice Rav, justamente son tus palabras. Alumno, está escrito aquí. Usted siempre nos está diciendo que es un trabajo fácil. Usted nos dice que es fácil. Venimos aquí en la mañana, nos conectamos, atraemos la luz y todo bien. Pero yo siento que estoy haciendo el trabajo y no estoy recibiendo nada. Aquí está escrito que el trabajo debilita a la persona. ¿Cuándo voy a empezar a sentir que la Torah no me debilita? ¿Cuándo ocurre? ¿Después de 20 años, 30 años? ¿Cuándo? ¿Bajo qué condiciones, dice Rav, sentirás que el trabajo no te exhausta? Exactamente, dice el alumno. Le estoy preguntando esto a usted. Rav, ok, entonces tú le das a la persona trabajo y junto con ese trabajo le das una recompensa, ¿sí? Como un pago. ¿Y cuando siente que está recibiendo el pago y está contento? Alumno, sí, pero es como una recompensa, eso sí. Alumno, sí, cuando recibe el dinero y lo acepta como un salario por su trabajo, ¿sí? Pero el trabajo no es tan importante, es el salario que cubre el esfuerzo. Sí, dice el alumno, pero usted siempre nos está diciendo que desde arriba hay un cálculo, está escrito un centavo y otro centavo acumula un gran monto. Pero no vemos nada que se acumula nada. Es decir, por un lado, usted me está diciendo que la Torah no nos debilita, pero por el otro lado, está diciendo aquí que uno tiene que ser un héroe, tiene que tener un cuerpo como un león, porque la Torah nos debilita. Entonces, ¿a quién debo creer? No es que no le crea a usted, pero ¿cuándo voy a llegar a la etapa en el estudio cuando yo pueda sentir que la Torah no es simplemente algo que me está cansando? Realmente yo siento totalmente exhausto de todo este trabajo. Rav, cuando tú te conectes con el Creador, es el Creador que te va a mostrar el camino. ¿Qué significa que me conecto con el Creador y me muestra el camino? Dice el alumno. Rav, no sé, pregúntale a él. Alumno, está bien, estoy preguntando cuánto voy a sentir que esto será más fácil para mí con respecto al trabajo en la espiritualidad. Es difícil para levantarme en la mañana, es difícil venir a la clase matinal, yo veo que hay amigos que están dejando el camino espiritual. ¿Cuándo vamos a recibir algo a través de ese esfuerzo para que sea más fácil, para que yo me levante en la mañana y sentarme aquí 3 horas y que mi vida sea más fácil? Rav. Importancia. Necesitamos recibir la importancia de los amigos. ¿Ese es todo el tema? ¿Recibir importancia? Sí. Y entonces, Rav, y entonces será fácil para ti sentarte en la clase matinal, alumno. ¿Y eso es todo? Rav, si estás preguntando con respecto a esto, sí. Alumno, ¿eso es todo? ¿Solamente la importancia? Rav, solo la importancia. Alumno, entendí. Gilad. Tengo una pregunta como Shaul. Cuando vienen los espías dicen que tiene fruta, tiene miel, leche, pero no somos capaces de alcanzar esto. Pero ¿con qué cli pueden los espías ver que la espiritualidad es hermosa? Porque uno necesita un cli y ellos son opuestos a la espiritualidad y el otorgamiento. Rav, tienes razón, pero con respecto a los espías, no estamos preguntando, alumno, ¿cómo pueden ellos ver que la tierra es hermosa si están en el deseo de recibir? Esto realmente es repulsivo a ellos. Ellos realmente ven que es hermoso, pero todavía hay una cierta actitud hacia la meta. Sí, es bueno, es bonito, pero la debilidad es mía. Yo no soy capaz de llegar a la meta.
Entonces, ¿cuál es el cli que usan para ver que es hermoso el mundo espiritual? Rav. En sus vasijas. Alumno, entonces eso ya es una vasija corregida. Rav. Para los ángeles, sí. Para los espías, sí. Son ángeles. Alumno. Es decir, es suficiente que podamos ver las fuerzas. No se escuchó la respuesta. Disculpen. Rav, la persona no tiene la fuerza. Alumno. Entonces, ¿qué es lo que están preguntando? Dicen que hubo un estado. Rav. Obligan a la persona a pedir que se les dé la fuerza. Alumno, ¿y los espías no preguntaron? ¿Ese fue el error? Rav, no. Precisamente estas son las fuerzas a través de las cuales el hombre quiere revelar. Esas fuerzas, los espías estimulan y despiertan esas fuerzas. Zichron 1. Buenos días, Rav. Este artículo me confunde. Pareciera que aquí presenta el obstáculo principal, el faraón. Pero mi sensación es que el obstáculo principal es Sihon y Og, que dicen que la tierra es hermosa, pero no está en esas fuerzas. Yo siento que la mayor cantidad del pueblo de Israel están de acuerdo que la tierra es buena, pero no está en sus fuerzas de poder continuar el trabajo. Y esto está conectado con lo que está ocurriendo en Israel hoy en día. Pero con respecto al trabajo espiritual, la dificultad principal es, sé como todo el mundo, haz lo que quieras, pero no vencerás, no tendrás éxito. Es como un choque aquí. Es decir, el peligro principal es trabajar aquí 40 años y no llegar a la tierra, a la meta. Y decir que es así porque el enemigo es muy poderoso. ¿Cuál es la pregunta? Dice Rav, alumno. La pregunta es si yo entiendo el artículo correcto. ¿Es el faraón o Sihon y Og? ¿El primer obstáculo o el segundo obstáculo, Rav? Son obstáculos diferentes, son diferentes. ¿Cuándo ganamos? El pueblo de Israel, ¿cuándo ganan? Alumno. Solamente con la fuerza de la fe. Rav, ¿a través o gracias a qué obstáculo? Rav, alumno. Los disturbios aquí es el que es uno, que no cree que el Creador puede ayudarlo y por eso no pide. Eso está dividido en varios niveles de fe, varios niveles de la plegaria correcta. Sí. Rav, aquí dice que todo el odio que las naciones tienen en contra de Israel es porque ellos son los elegidos del Creador. Más tarde explica por qué Sihon y Og, por qué odian. Y dicen que el Creador no es importante. El Creador no es importante para el faraón y por eso odia a Israel. Es decir, hay un No se entendió la pregunta, disculpen. Esa es la explicación. En la medida en que el Creador es importante, más Israel será odiado. Eso es natural.
Alumno, ¿qué significa que el creador es importante el faraón? El faraón está dentro de nosotros, ¿no, Rav? Dentro de nosotros, fuera de nosotros, todo está dentro de nosotros. El hecho de que זה כאילו מורגש מההסבר של הגויים, או נגיד גם על סיחון ואוג, הבורא יותר חשוב מאשר לנו. sentimos que esa explicación de Sihon y Og, el creador, es más importante para nosotros. ¿Es así? Sí, dice Rav. Entonces ellos lo sienten más que nosotros, ¿sí? Sí, dice Rav. Alumno, entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que nosotros somos la nación del creador? Rav, si nosotros no llegamos a ese nivel, entonces no somos su pueblo. Alumno, si nosotros no llegamos a ese grado, entonces ¿por qué nos odian? Rav, aún si tú no estás haciendo tu deber no te deja, alumno. Es decir, las naciones sienten el potencial de Israel más que Israel lo siente. Rav, sí, claro. Por un lado, Israel no hace lo que el Creador quiere que hagan. Alumno, la persona no siente lo que quieren de él. Entonces, ¿cómo podemos venir aquí con quejas? Si el pueblo de Israel estuvieran aferrados o conectados con su deber y le demostraran esto a todos, y si fuera revelado a todo el mundo, entonces, ¿acaso estarían de acuerdo con el rol de Israel? Sí, dice que las naciones del mundo elevarán al pueblo de Israel. Rav, ¿y cómo de repente estarían de acuerdo? ¿En qué deseo? Alumno, nosotros estamos bloqueando la luz al mundo y si nosotros nos hacemos similar a la luz, entonces todo se abre, ¿no? A través de la corrección general, ¿sí? ¿Por qué no podemos, a través de esta corrección general, no le podemos entregar luz al mundo? Es como que el Creador nos está dejando, no deja que las naciones del hombre, en otras palabras, en cualquier caso, dice Rav, nosotros primero debemos pedirle al Creador que esté de acuerdo con nosotros, que nosotros estemos de acuerdo con Él. Turquía 2. ¿Qué método de plegaria puede llevar a la persona a fe por encima de la razón? ¿Cómo podemos llegar a fe por encima de la razón? Rav, la iluminación que le viene desde lo alto del Creador, cuando la persona realiza todo tipo de acciones en contra, a favor de Israel, para acercarse más al Creador. Y entonces el Creador le da a la persona el regalo. Fe por sobre la razón es un regalo. No es que llegamos a este nivel con nuestras propias fuerzas. ¿Ok? Kiev 1. Sí, querido Rav, está escrito que con la fuerza de la fe por encima de la razón es posible cancelar todas las fuerzas del mundo. ¿Cómo nos libramos de todas las fuerzas del mundo con la fe por sobre la razón? Rav, fe por sobre la razón es una fuerza tal que
אמונה למעלה מהדת זה Fe por sobre la razón es una fuerza רק עם פעולות que es posible aumentar, amplificar solamente con acciones que también están por sobre la razón. No sé cómo decir esto. Alumno, זה שבאמת ¿qué significa que esta fuerza cancela todas las otras fuerzas en el mundo? Rav, ciertamente no hay fuerzas que pueden oponerse o influir a la persona נמצא בכוח אמונה למעלה מהדת. y dirigirlo en otra dirección, si tiene la fuerza de fe por encima de la razón. בסדר? А как, что значит Bueno. мы поднимаемся в эту силу, в веру в высшее знание, если она такая могущественная? ¿Qué significa que tenemos que igualar esta fuerza de fe por sobre la razón que es tan poderosa? Rav, ese es el nivel de Bina. עכשיו יש לנו תל אביב אחד. Ahora tenemos Tel Aviv 1. Buenos días, Rav. Buenos días, amigos. Los dos obstáculos. Uno es el faraón, que disminuye la importancia y la grandeza del Creador, y el otro obstáculo de Sihon y Og, que disminuye la fuerza de Israel, que si yo estoy en estado del faraón, no tengo ninguna importancia de la meta del Creador, entonces ¿por qué debo dirigirme al Creador con una plegaria para que me saque de eso? Rav. כל דבר במקומו. אתה רואה כמה יש כוחות שכלפי... Todo está en su lugar. Vemos cuántas fuerzas hay con respecto a que constantemente necesitamos לעקוף את הכוח הזה וכוח הזו וכן הלאה. Necesitamos sobreponernos a una fuerza, sobreponernos a otra fuerza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay una solamente aquí con la que yo puedo saltar por encima y continuar. Alumno, ¿cómo puedo ir alrededor del faraón que me está quitando la importancia del Creador? ¿Cómo a raíz de esa fuerza puedo dirigirme aún más hacia el Creador? Porque su importancia, hay una contradicción aquí. ¿Qué significa eso? ¿Que tú cancelaste al Creador? Cuando yo estaba en el estado del faraón, ¿quién es el Creador que yo debo dirigirme a él? ¿Quién es el Creador que yo debo dirigirme a él? ¿Cómo puedo orar para que él me saque de él? Entonces, realmente necesitas al Creador. Y entonces ves que el Creador está enfrente de ti. ¿Qué haces? Alumno, yo estoy en estado del faraón. Es un estado que niega la importancia y grandeza del Creador. Está escrito, ¿quién es el Creador que yo debo escuchar su voz? Entonces, ¿cómo puedo dirigirme al Creador para que me saque de esto? El faraón no te puede sacar. El faraón no te puede sacar. No dirigirme al faraón, alumno, no. Cuando el faraón niega la importancia del Creador y yo estoy en un estado, ¿cómo puedo ni siquiera dirigirme al Creador para que el Creador me saque? Porque estoy negando la importancia del Creador. Rav, tú no te puedes dirigir al Creador hasta que llegues a un estado donde el pueblo de Israel obligan al faraón a inclinar o agachar su cabeza. Alumno, ¿el pueblo de Israel lo obliga? Rav, sí. Alumno, ¿el pueblo de Israel tiene la fuerza de hacer esto sin el Creador? Rav, no sin el Creador, con el Creador, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está entre el faraón y el Creador. Y eventualmente eso es lo que determina quién gobierna. ¿Y en qué dirección? Si dice Rav. Ok, entendí. Moscú 1. Querido Rav, amigos, el grado de Binah es cuando
Cuando vemos los eventos que están ocurriendo, pero no entramos, estamos simplemente tocándolos sin entrar en ellos, sin entrar en la sensación. No sé cómo preguntar esto. Alumno, usted dijo que es suficientemente tocar esas cosas. Rav, no sé cómo se tradujo, no entiendo. Mac 4. Приветствую всех рабочих Творца, всем благословенной работы. Я очень извиняюсь, вот суть истины и знаний, то есть в обеих информациях, в одной совершенной информации. La esencia de la verdad y el conocimiento. En la verdad hay plenitud, completitud, y en el conocimiento hay una investigación, y nos dicen que tenemos que ir por sobre la razón. ¿Qué significa esto? Sostenernos a la plenitud, yo entendí. Fe por sobre la razón no es un conocimiento completo, es una fuerza especial que eleva a la persona por sobre su mente, por sobre su razón. Otra pregunta, con su permiso, dice el alumno. Cuando nosotros invertimos fuerzas, lo hacemos en dos formas, ¿sí? O bien nos anulamos o justificamos al Creador. Necesitamos hacer esto uno tras el otro, ¿sí? Empezar con anulación y luego nos movemos a justificar. Rav, esto es la elección de la persona, eso es lo que la persona elige. Gracias, Rav. En nuestro trabajo en la decena es correcto que nosotros necesitamos sobreponernos al segundo obstáculo primero y más tarde o después nos sobreponemos al primer obstáculo. Es decir, primero nos unimos en contra de Sihon y Og y más tarde nos enfrentamos al faraón todos juntos, junto con el Creador también. ¿Sí? Rav. No. Necesitamos ver lo que hay enfrente de nosotros y ir en contra de eso. Esto será más correcto. Ita 1. Sono degli ostacoli spirituali che dobbiamo affrontare oppure tutto dobbiamo sempre andare sopra con fede sopra la ragione? Grazie. שאנחנו לא מספיק No hubo traducción para la pregunta, Rav. No creemos suficiente. No sentimos suficiente. No sentimos al Creador. No sentimos al Creador entre estas fuerzas. No hay dos. Gracias, querido Rav. Una pregunta de la decena. ¿Qué significa elevarnos por sobre los disturbios y específicamente elevarnos? ¿Acaso eso significa que hay un reconocimiento que el Creador está detrás de esos obstáculos y estar contentos que es el Creador que está operando con nosotros, identificarlos, ¿sí? Rav, nosotros no podemos estar en alegría si no revelamos la alegría. No puede ser así. Nosotros tenemos que anhelar esta conexión entre nosotros. Y a raíz de sentir esa sensación entre nosotros tenemos que llegar a sentir la alegría. PT 23, damas.
Hola, Rav, gracias. Está escrito que el faraón verá su Geburot. ¿Qué significa que el creador no volverá? No se entendió la pregunta, disculpen. Rav, ¿qué dijo? ¿No? Alumno. Está escrito que fortalece su espíritu y dice que triunfa. ¿Qué son los actos heroicos del Creador y qué significa que no volvió, Rav? Eso significa que él estaba yendo en contra ¿Cuáles son las fuerzas del Creador? La pregunta es, en nuestro trabajo a veces tenemos la sensación que pasa algo y después la persona lo ignora y no toma la ayuda que tuvo en tiempos que sí sintió su ayuda. Dice, sí, eso sí se puede decir. Holanda. Buen día, querido Rav. ¿Qué es lo que nos provee la fuerza de la fe como para prevalecer sobre los obstructores cuando todavía no tenemos la fuerza de la fe? Por otro lado, la fe es la única fuerza que nos puede llegar a ayudar a sobreponernos. Entonces, ¿cómo nosotros? Si no alcanzamos la fuerza de la fe, no tenemos lo que hablar. Tenemos que alcanzar la fuerza de la fe. Pregunta, ¿cómo alcanzamos? Dice desde arriba. Únicamente desde arriba, por medio de la plegaria, por medio de eso que rezamos y pedimos, lo exigimos. Pregunta, pero los obstructores nos dificultan revelar la fuerza de la fe. Rav dice, no, justamente gracias con ellos nosotros recibimos una fuerza adicional, una fuerza aumentada de la fe. Se dijo que la fuerza de la fe es la que nos permite sobreponernos a los obstructores, pero los obstructores nos dificultan, nos bloquean el camino para alcanzar la fe. Rav dice, eso es para que alcancemos una fuerza de fe mucho mayor. ¿Qué se le va a hacer? Nosotros vemos ante nosotros impedimentos, confusiones, que alguien nos ha expulsado de los grados a la fuerza y nosotros otra vez tenemos que trepar la misma escalera. Entonces, ¿qué hacemos? Ya suspiraron los hijos de Israel del trabajo y más tipo de incidentes de este tipo. Justamente a través de la desesperación llegamos a una petición, al llanto, a una apelación correcta y entonces llegamos a la ayuda correcta y tenemos éxito. Pregunta, entonces nosotros pedimos a una mayor fuerza de fe. Necesitamos más la fe, a un grado más elevado de la fe y entonces así a otro grado y otro grado. Entonces el remedio es todo el tiempo pedir la fe por encima de la razón. ¿Esa es la solución? Dice, sí, hasta que se llega a depender del Creador en todo. Y entonces ahí ya no queda otra y claman sus
suspiran los hijos de Israel y ascendió su clamor, porque sin la ayuda completa del Creador no hay chance de llegar a nada del grado espiritual. Eso es una desesperación final, porque se ve que por sí mismos no pueden tener éxito. Adelante, Amit, la segunda parte de la clase. Artículo La Libertad o La Puerta de Intenciones. Artículo La Libertad. Pasamos a la próxima parte y cantaremos juntos una canción. יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תירתע, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה בעולם, אותה עוד יגלו כולם, רק לפתוח צוהר חם, היא כבר תמצא לה את דרכה לשם. היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תירתע, רק לך היא נועדה. קבל אותה אל תירתע, רק לך היא נועדה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תירתע, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה